¡No! LOL 2. El LOL 2, sí. Como ahora en el Hollow Knight, me va a dar un Harry, Lo aviso desde aquí. O sea, vais a tener otro clip. Please welcome your host, Game Awards trending gamer, Greg Miller. Venga. Welcome back to the final day of the Guerrilla Collective. For the last 2 days, we've been showing you brand A ver, yo supongo que hoy será como el más fuerte, ¿no? Va a ser el último. La gente suele ver más el primero. Bueno. Sí, sí, que he estado mirando yo las visualizaciones. Ya. No lo sabemos. No sabemos. Si se peta, durará más. El 1 duró menos de 1 hora, el 2 hora y poco. El segundo fue City, más que nada porque influyó que se petó y tuvieron que volver a empezar. Pero no estuvo mal. Se va a petar el directo. Si tengo que bajar el volumen, avisadme, ¿vale? And a little bit about me, I am the co-founder of the Media Indie Exchange, The Mix. I helped to produce the Guerrilla Collective along with some of the most amazing producers, publishers and developers from around the world. I'm also Will Smith, ¿tú crees? Claro, como es negro, that's racist. Snoop Dogg. That's racist. Thank you. I'm Alex Wilmer. I co-founded an audio production company here in Berkeley. We also have studios in South Korea. Me parece curioso que estuviesen 3 días seguidos haciendo. Es que si no, el evento duraría 80 horas. Ya, pero me parece raro. Vale, perfecto. Due to the lack of E3, we were like, let's get together, The Mix, and a bunch of publishers and developers, and let's do this thing ourselves independently. So what you see around here, we basically built up a studio within his studio to make this happen, and we've been grinding to make this happen along with the developers here. This is going to be a really cool experience. We have, like I said, 7 games coming up. And last week we did the Black Voices in gaming stream, which is amazing. And it's just been crazy, as everyone knows, with COVID, Black Lives Matter, that type of all those things happening. We do have a charity. If you could pop the charity up, you can. Those are our sponsors, but it's all good. Yeah, so we do have a charity that you could donate through Tiltify, the NAACP, UNICEF, and Gameheads. If you want to donate, madre tú, la carretera ilegal. You put forth for that is very, very helpful. So the next couple hours we'll be showing you games. 2 horas. Hostia, the next couple hours. Pues como ayer duró 2 horas. Ya, sí. I bet you guys are too. And check out the chat because they are in the chat. Es igual, no pasa nada, van a enseñar Hollow Knight, va a valer la pena. Y el Guerrilla Legacy 2. Is coming towards the end of the show, guys. Lo hacen por nosotros. Roll over to our first trailer and get right into it. This is Iron Harvest. Hollow Knight, lo que ha dicho el señor, sí. Qué realista. Parece real. Va a dejar. Ya, a mí también me va a dar algo, porque es de mis juegos favoritos. Yo quiero el Guerrilla Legacy, tío. They said the war would be won within months. An adventure, promising pride and honor. In the end, it would be 5 years. Years of torment. No tenés que recoger las ambulancias. Like the world had never seen sí. before. Varias ambulancias para Onda. Es normal que sea tu juego favorito, o sea, es totalmente. War that was supposed to end all wars is over. A mí los juegos sobre guerras me gustan. The seed is so... ¡Se me va a petar! 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 No, por favor, Mireia. Es ¿Por qué que te has puesto en el Chrome? Porque me va igual de mal. Voy a bajar la calidad. But this time, we're vigilant and we'll fight. Puto Opera, tío, de verdad, solo me da problemas. Lo siento, gente. No. Se me ha quedado pillado. Ahí se queda, gente. Uy, vale, le he dado la trancada, chaval. Desde incógnito. Espera. Ya, en Microsoft Edge ahora la han cambiado incluso. En plan, tiene otro logo incluso.
Carga sin caché. And that was the dope trailer for Iron Harvest. We got Tobias on the Voy a probarlo en line, otra pantalla y... talking about the game. We're gonna be playing Dios, si el de ayer tiene una barba, chaval, este tiene doble, ¿eh? Hey, what's up? Ya How's it ves. No, going? sigue yendo mal. Hey, thank you for having me, guys. You got, like, you look really De hecho va muy crispy right lento, now. no sé por qué. Beard Pero solo es is YouTube. Exquisite, by the Thank you way. very much. Yeah. On point. Ah, nice, nice. So yeah, we were playing through the game the other day, the demo, and the game is really interesting. Just, I mean, did you guys have a Kickstarter back in the a while ago? Yes, that's right. Everything started with the Kickstarter. It was in 2018, if I remember correctly. And yeah, so that's a Kickstarter project. And now, 2 years after, we are right in front of releasing the game. So we're super excited about that. That's dope, because I remember when I was actually, I don't know if you heard about Fig, but I actually was publishing at Fig, and I was like looking through games, and when you guys were on Kickstarter, I was like, oh my god, this is so awesome. Porque tengo uno para escuchar Discord y otro para escuchar la retransmisión. Lo que tiene no tener ordenador. Pushing your game for, to showcase in the Guerrilla Collective, I was like, oh my god. Me va mal YouTube en todos los navegadores. Pero solo es YouTube. Todas las demás páginas me van bien. Switch. Alex is going to be playing. It's so interesting that you guys chose to start with this kind of tutorial where you're actually little kids. Sí, en Chrome, en Opera, en Edge, todos. Solo YouTube. The game, for those who don't know, it's an RTS, right? So Te odian. No lo entiendo. Tiene pinta de dar pereza. Bueno, yo creo que si te... Bueno, para la gente que le gusten estos juegos... Yo creo que si te metes ahí full, te mola más. O sea, es el típico juego que acaba A mí me recuerda al que había de Señor de los Anillos, era más o menos parecido. En plan, uno más antiguo de Señor de los Anillos. Es súper guay. Es que de hecho en Twitch me cargaba súper bien, tío. Pero bueno, íbamos súper mal de tiempo. Really stiff, like you have to read a bunch of texts, but what was your oh, go ahead. No, press A and D to move the camera and stuff, so it's Uy, like largo, a little bit more gamification, right? Yeah. So that's the word, I guess. Vais adelantados, podéis hacer paso a play. So what was the inspiration ¿Cuánto? behind Pues unos 2 segundos o así. So Yes. The biggest gameplay-wise, the biggest inspiration are games like Company of Heroes, Dawn of War, and Warcraft 3. So it's more this classical RTS, and like gameplay-wise, the closest is probably Company of Heroes. If you remember that game where you have to take cover, you cannot just simply send your troops. Si lo subo a 1080 se peta, si lo voy a dejar en 720. Bueno, yo lo veo en pequeño, así que tampoco cambiará mucho, ¿no? No creo. And from the world and Dime, the Rafa. design, it's inspired by Jakub Grujalski's Polish artist, his artwork. Stop it, and you. he actually created this 1920 plus universe. That's also in the name Iron Harvest. There's like a subtitle 1920 plus. That's the name of the universe, and in this universe you have an alternative post-World War I. El tutorial es con niños. No sé, pero me gusta la idea de tener que tirarle bolas a los niños para practicar. Ya, para luego disparar armas. Efectivamente. Está bien. Call this era the diesel punk area. So steampunk is a little bit earlier, cyberpunk later, and this 1900s. Niños. Futuro. El futuro va a llegar. Guau, guau, guau. That's super interesting. ¿Le hace Word? Cyberpunk, sí ha dicho Cyberpunk, sí. So what role do you play on the team? Just curious. Sí, pero ha dicho que, en plan, que Cyberpunk es... En plan, Steampunk es primero, luego Cyberpunk, y este es no sé qué punk. Así que no es Cyberpunk esto, lo siento, ojalá lo es. PR manager for this game, so I'm the one who's showing his beard into the camera and tell you how great the game is. But actually, yeah, I'm taking the game, I'm traveling the world with it, and I'm trying to show it to the people. Como sea la mierda, el Cyberpunk 2077 va a ser gracioso. Y además es que está todo el mundo con mazo hype y no se ha visto casi nada. Por no decir nada.
Es de CD Projekt, pero no confiéis 100% nunca en una compañía. Bueno, yo en CD Projekt confío, la verdad, pero bueno. Yo también confío, pero... ¿Se ha visto gameplay? No sería la primera vez. ¿En serio hay gameplay de 1 hora? Yo solo vi trailer. Pensaba que no se había visto gameplay. There's a multiplayer component where you're fighting against your friends and that type of thing. Bueno, very right. pues a ver. So in this RTS, of course, there's a big campaign. That's the part which is inspired by Warcraft 3, so with the hero units and the deep single-player campaign. So there will be planned right now 21 missions for the single-player campaign. But of course, as you said, there's also a multiplayer which I like a bit more than the single-player, but just me personally. Ya, claro, es lo que dice Rafa. Having this huge mech Pero bueno, que stomping through buildings, yo confío. outrunning your opponent, outsmarting your friend. Pero no 100%. Nunca hay que confiar nunca. No 100%. That's just me. So if you are more into the single-player, bueno, han matado, qué pringada niña. He got defeated. In the tutorial. La única empresa que podéis confiar es en Rockstar, que siempre hace juegos buenos. Y en Team Cherry, que son los de Hollow Knight. No Diesel, but y en Moon Studios también, que son los de Ori. Ya, pero a ver, solo has jugado a uno de la empresa. Los demás juegos de la empresa no sabes si son buenos. Team Cherry solo tiene uno. ¿Qué te pasa con Rockstar, gilipollas? ¿Qué te pasa con Rockstar? Díselo, David. Vamos a hablar. Y Donut también es una buena empresa. Donut es muy buena. Rockstar. O sea, sacó el Noir, ¿sabes? En plan, que está bien, pero tampoco está tan bueno. What? ¿Y Max Payne y Red Dead? Digo. Sí, solo es de GTA. ¿Y GTA? Digo. ¿Qué juego hay malo en este que acabo de decir? La Noir. ¿Qué te pasa con la Noir? Jalo es. El Anoire. Descargas. Bueno, pero Ona, lo de las cargas ha venido con GTA V. Lo de las cargas es lógico. Cargas el videojuego. GTA V no es su único juego. La Nor está bien, pero sigue siendo un juego bueno. No es un juego de GTA es malo, creo. El 4, pero bueno. En plan, en general está muy bien. No sé, a ver, la Nor está ok. Para su época está ok. Pero no es malo. Yo no sé si... Yo no podría decir un juego de Rockstar al que haya jugado, evidentemente, que se diga que sea malo. No me parece que sea malo. No, en general el 2 también. Y Naughty Dog igual. Tiene juegos bastante buenos. Sí, suelen ser buenos. No soy fan de las Uncharted, pero están bien. No, yo tampoco, pero... Sí. Uncharted juegazo. Pero no con CD Projekt. I know why. Pero yo es que de CD Projekt solo he jugado The Witcher 3 y 2, así que... You're gonna have to run us through this as he starts getting things moving. So first of all, exactly. So that's the Company of Heroes style gameplay where you have there's no. If you think of a Command Conquer or something, you have to collect your Tiberium. Here you have to conquer those iron mines and oil pumps, and they will then over time generate some resources for you. So The Witcher 2. The Witcher 2 supongo que hablas. Sí, no he jugado mucho. Yo tuve issues con ese juego, pero tampoco jugué mucho. Y el Gwent va a ser el mismo juego de cartas, ¿no? Nope. Those engineers with the these ones exactly they are building. ¡Hombre! They're pretty much building your ¿Qué tal? ¿Has visto la foto de Anne? Push the building button on the bottom right when you click the engineers, then you can build some. Y Saints Row, bueno, el Saints Row no he jugado demasiado yo. Qué bueno el 3. Sí, el 3 es muy bueno. And as I said, it's moving the front line back and forth. So on the minimap on the left side, you can see how the opponent is slowly conquering resource points and those flags there. And it's a bit like capture the flag. So if the opponent sí, ya sé que están, pero a mi cartera no le gusta la idea, la verdad. ¿Por qué seguimos con esto? O sea, podéis pasar de juego ya, en plan, aceptar que a nadie le interesa, ya está, pasad. Pero la gente sí le interesa. Sí, hombre, pero que llevamos media hora con el puto trailer este, como gameplay. No snowballs. I'm attacking these guys. Oh, they ran away. Yes, exactly. You can. They saw you probably, or they took the oil pump and now they're getting something different. So on the map you have the oil pump.
You have crates. In those crates, they can be no respires. resources. Luego soy yo la que se queja, ¿eh? There's field guns. A mí tienes a quejarte hasta de que escuches como parpadeo y te dejo sorda. Eso es verdad. You have patatas. It's not only the covering system that you have to take cover when you're attacking someone, but when you have a mech or something, then you can walk through buildings and just ignore all the cover because they're way too big and will just stomp through. Los tiros, el videojuego. To start building an base. ¿Qué? All your units, especially the Porque le has dicho que dejes de disparar. De respirar. And you took them to, ¿Hablas solo de Donna? Yes, the De house button. Lara, estoy a favor de que siga arriba. ¿Quién? ¿Tú? ¿El qué? Barracks or workshop. Nada, igual. And put it in the base. It's No, hablo del qué porque has dicho los tiros del videojuego, creo que has dicho, ¿no? Pues están pegando a hostias. Tobias going in on Alex. Learning is fun. Although, I mean, Ya hemos dicho que dejes de pegar encima del micro. Bueno, lo ha dicho David, yo no he dicho nada. Habéis dicho que deje de respirar a secas. Ya, pero era implícito, ¿no? Quien entendió, entendió. Claro, claro. La Polania, corre. El cote es Pum Pum 2. Pum Pum 2 y algunos no son buenos. Y algunos no son buenos. They'll figure it out. But it seems to work, so I have my makeshift streaming. No, your stream is amazing, by the way. Uy, sí, super amazing. It's like better than like 90%. No, I mean. You know what I mean? ¿Sabes qué streaming es amazing? El mío. Thank you, cell phone manufacturer. I feel like I have lost all my units. Dadme follow si no me seguís. So Que no leía así, pero. you were learning the hard way. How about we start again? And you use one of those units you have there, the rifleman, to capture resource points. ¿Esta clave? Hola, clave. Te veo. Jejeje. Pero tú todavía sigues aquí espiando la peña. Yeah. Qué barba más nórdica, sí es. Are you sure you want to restart? Yes, sir. ¿Cómo restart? No, restart no, ¿eh? Of course, it's the base building is just the focus is not on the base building. You need a base to be able to build units. Of course, that's where you get your Pues está chulo Hollow Knight. Sí, y el Rogue Legacy también. Focus on the game will always be on the front line of the battlefield. So what Sí, doble, creo. No creo que enseñe mucho más, yo creo. Sí, hemos mencionado la clave. Whenever you kill a human unit, they will drop their weapons. So let's say you, yo tampoco lo he visto, I don't know, a flamethrower unit. Que sí. You can tell your engineers to pick up que sí que está. A mí no me sale. Si cierra la pestañita y lo ves abrir, se te actualiza. Tienes a Commander Rod también. Esos son. Tienes a Manalover. No, esos son bots. Bueno, Manalover no, pero el Commander Rod sí que son bots. Están siempre esos. Pues estoy exposing. Pero bueno. Estate quieto ya, hombre. Si quieren hablar por el chat ya hablarán. Yo tampoco veo la clave, ¿eh? Eso te lo digo ya. We have to push for more resources. Ay, los lurkers. Pick up the crates. Problematic. You can see them on the map. There are those white boxes. Those are weapon crates or resource crates. Or puede ser. Yeah, exactly. Igual. Hostia puta, pueden cambiar de juego ya, me cago en Dios. Voy a entrar en el hashtag porque seguro que está todo lleno de gente diciendo Go next. Al que está jugando es el señor. O sea, no es el señor de la barba. No es el señor de la barba sin lea. ¡Ah, que está jugando el de abajo a la derecha! Ah, ¿ves? Vale. What is very important for you, I guess,
Me he quedado... No ve los iconos. Y yo pensaba que estaba jugando este de aquí. Yo pensaba que estaba jugando este de aquí. No, ese de allá abajo. Son tres de ahí, sí. Lo bueno es hacer esperar. Hollow Knight se hace esperar. Que no van a anunciar Hollow Knight, David. A ver la gente que dice. Dale a por el colacao. So once they arrive at your HQ, they will lose this small arrow on the head, and if you push R again, you will replenish the unit. R or the Joder, solo veo cosas buenas, tío. left button. So Tobias, when is the release? Bueno, ya está hablando del release, tú. The release is on the but this joke only works in Europe. However, the game is called Iron Harvest 1920 plus 1920, which is the first of the Endor 2020. Okay. Nice. Only Ya está. works in Europe. Nice. So it's in a few weeks, in a few months. There's the Iron Harvest is releasing, but that's a very important and very cool part. From tomorrow, Vamos allá, ¿no? Hacemos un gameplay. Sí. you can try it for several days. Por Tobias supuesto. es 16 to willing. 20 seconds. Sí, You sí, can sí, try sí. it, give your feedback, and try to stay alive a bit longer. Venga, hasta luego. Definitely be practicing. The game is awesome. It's very. O no notas spoiler de lo que viene. No vale. I'm definitely gonna be playing. Ha hecho guapo los habla de nosotros. Ya. Exactly. Ah, vale, entonces, So ¿qué Pero se hace? lo tiene aparte, creo. whatever shop you like, go there and you can wishlist it. Voy a buscar un colacao Try hoy. it if you go to Steam. Thank you so much. Adiós, señor, y no vuelvas. Having you. Adiós, JB Rojo. Pero a Vete ver, que a vosotros no os vaya gustando, hay que ser min con la gente. No, el problema es que llevamos media hora de conferencia y solo se ha visto Pero es que va a esto. serlo. Ayer también hubo juegos que los enseñaron durante Sí. 84 años. ¿Media hora? Uf, no sé yo, Y el señor ese de las oleadas. Sí. Que dijiste ahí, la chavala es guapa. Ah, es verdad. Y también me quejé. El del Doom Que también, no sí. quita que digo que no. Pero hay gente que le interesa, o sea, yo entiendo. Claro. Pero O sea, si eso fuese un gameplay de Rogueleasi, no te estarías quejando. ya, pero yo entendería que haya gente que sí. Entonces yo creo que lo que entiendo por conferencia es te damos un stick and peek y te dices, si quieres ver un poco más, te vas aquí, ¿sabes? Porque hay mucha gente que se ha tragado este gameplay y se tragaría el de Rogue Legacy, que a mí me gustaría, pero a los demás no. Entonces yo entiendo eso. No, pero como no hay E3, tienen que darle espacio a la gente. Ya. Con ese promoción. Uy, no. Se está rayando, ¿verdad? Ay, no. Esto no es culpa mía, gente, ¿eh? Esto es de guerrilla. Oh, no. Esto es de guerrilla que ayer también se les cayó. ¡No! This is happening. Ahora tendrán que volver a empezar. Esta. Ya, Jalo, eso es lo que he dicho yo en la primera. Bueno, yo qué No sé. tiene por qué enseñarse lo fuerte en la primera. No tiene por qué. En la primera es la que más gente la ve. Sí, ya lo sé, pero Pues, marketing. Igual se ha caído en YouTube solo, no sé, a veces a YouTube o Twitch o lo que sea. Bueno, sí, se puede enseñar en la primera, pero también te puedes guardar cosas para la última, yo qué sé. La segunda objetivamente tiene que ser más floja, pero yo qué sé. Si la segunda ya la aburra a la gente, la tercera es que ni la ven. Funciona así. No sé. Que sí, se le llama marketing. Qué juegazo. Sí. Supongo. ¿Se está riendo de mi outfit? What the fuck? That was Say No More. This game looks really hilarious. We got Mario. Sí, pues para verlo el día siguiente estoy teniendo más gente que en todas las tres. How's it going? Yo. O sea que... I'm good, thank you. Can you hear me? Yeah. 1 2 1 2. Awesome. Did you play one of the voices for the game? I did.
Ahora mismo en el canal de IGN hay 1000 personas. Y el primer día había 30.000. Que sí, que sí. Claro, yo esta vez lo he dicho por el grupo en plan, hey. También es verdad que ayer, como se cayó todo, la gente que quería verlo, mucha gente perdió todo el interés. And like I would just keep playing through that game, and this is like dead on. I'm like, when I saw this game, I think I saw it a while ago. You guys were going to show it at no creo que dure 2 horas y media, no sé. Igualmente ya llevamos media hora de conferencia. Gotta check this game out. So we finally got our hands on it. Alex is going to play through it. It's hilarious. Y en IGN he visto que hay 2 directos, de hecho. ¿Por qué? Porque no tiene el día 4. Sí. Yeah, very cool. If you look at Lo que our dije ayer. inspiration Y es el mismo directo que este, En plan, se está viendo lo mismo. Claro, porque ayer enlazarán, a la que termine este enlazarán con el IGN. Efectivamente, no han enseñado nada. Solo el gameplay ese. Pues la conferencia de hoy va a ser así, chavales. Ya. Van a darle espacio a los indies para que hablen y expliquen, así que si no os va a gustar, pues... No, yo sigo en plan... No lo digo a ti, lo digo al chat. Pero, tío... Pero no ha sido así los otros 2 días. Algunos sí. El tercer día es así. Vale, Lara, no sabía que eras tú aquí la creadora de, ¿sabes? Pero lo hemos dicho 8 veces, en el primero enseñan los tochos. Pero cuando pasaron 84.000 trailers, madre mía, cada minuto había 8 juegos. Sí. Ayer ya dieron trailers tal y de vez en cuando metían a la gente a hablar 84 años. Y hoy ya pues ya será lo último. Ahora han pagado para poder estar aquí y hablar de tu juego. No he hecho a la gente, Rafa, pero en plan que si a la gente no le va a interesar ver a los desarrolladores explicar todo su juego, pues oye, es lo que toca. There's an NPC, and if you jump in front of the NPC, just jumping around, they don't react to that. And we want games where they are like, why are you jumping around? This is not normal. What are you doing? Like these are games that we want. And so we made a little game in an office environment where people talk to you and you can only answer, there are 4 things you can say. You can say yes, no, maybe, or interesting. What do you think? And they always react to whatever you say. Yeah, and then you can imagine that. Sorry, go on. Oh no, go ahead. I didn't mean to interrupt you. Okay. No, porque tampoco está hablando de cosas técnicas, creo yo. No to everyone without context. Just always saying, and so we figured, no sé, es de una oficina muy bizarra. De hecho, lo que están haciendo es que juegue el calvo. El calvo está jugando todos. Ya, el calvo hoy es el gamer. Es un Richard. We are from Germany. Sí. We are from Aschaffenburg. Okay. Cool. Es Cámara Café, tipo. Existe el videojuego de Cámara Café, creo, o algo así. Algo así había. El que sí que existe es el de Anatomía de Grey, que yo lo tengo. Lo tengo que tener por ahí. Sí. ¿Pero de PC? Sí, de Anatomía de Grey. Okay. Tienes que... Es el típico juego que te cuentas en la App Store de que te hacen cortar por X parte y poner grapas y cosas así, ¿sabes? En plan, operas. Y luego pues a veces te dicen, ha pasado esto, ¿cómo reaccionarías? ¿No? Un poco de culebrón que tiene la serie. Historias y rollo, ¿no? Sí, exacto. El problema es que me lo compré porque soy imbécil, porque la verdad es que es un juego de mierda. Bueno. Como el juego de Supervivientes, el programa de Telecinco. Ya, sí. Había un juego para la DS y a mí me lo regalaron y fue como, ¿por qué me haces esto? De hecho, a ver si lo encuentro. Como total está hablando el señor. ¿Qué? Oye, este juego está gracioso. Sí. Es un becario explotado que luego te das de hostias con la peña. O sea, te dicen cosas y tienes que decir sí, no, maybe o interesting. ¿En este? Sí, es lo que ha dicho él. Y luego luego liarte a hostias, que es ahora, creo. Se está preparando para la pelea. Mírala. Yes. And so this game is about this. I think a lot of us have that trouble, especially if you're like creative or you know what I mean? Like, cara de maruja. Anytime someone asks me to do something, I want to take on the challenge personally. So it's like I don't know. It's interesting.
This is the party. I know what you mean. Oh, no lo encuentro, bro. Sale la Bailey en la ¿De qué portada. año es? 2000. La Bailey. No tengo ni idea. De hace 4000 años mínimo. Por lo menos. Sale la Bailey, tío. Yo quería ver que lo viese David. La Bailey. You can also say no in a different way. No to a cold no by pressing this button. To swap back to your heated no. 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 Qué bizarro este juego, ¿no? Oye, está gracioso. Sí. I know it's outrageous saying no these days, but if you don't use it, jerks like these lunch stealers will always Me flipa esta mierda. No. Realmente, es decir, no. Además tienes como una barra de tiempo, ¿sabes? I love this part. Un poco tal los controles, ¿no? Tienes los números para los distintos no. Ah, bueno, si no juegas con ratón. Si no juegas con ratón, pero si no es como... Ya. Un poco tosco. Imagino que el ratón a lo mejor no hace falta, pero ya está. 14 horas de no. Laughing idiots. Make them feel weird. Es muy bizarro este juego, tío. I like games where I can irritate NPCs. Yeah. So just doing a slow clap. Qué mente galaxia este pavo, ¿no? I like say no to this jerk. Es un unicornio. Ya. La fiambrera, tío. He busted a combo on his face. Yikes. Le persigues diciéndole que no, su peor pesadilla. Su parálisis del sueño, un becario que te dice que no a todo lo que le dices. Okay, I was like, the dude was like hiding in the bushes. The planter. Sometimes they're nice people, and you could get a reward if you don't say anything. Oh, interesting. I was just We need milk. No. Try to find a nice person. Me encanta que tengas como la barra de tiempo porque puedes como apurar el no y hacerlo como más intenso, ¿sabes? El silencio incómodo de... No. Se está riendo en su cara, tío. ¡So cute! ¡Hostia! Oh, you got blasted, son. Lo ha hecho una persona. Lunch stealers. ¿Lo ha hecho este chico todo? ¿Lo has hecho del todo? Ah, está, creo que está suponiendo. Se refiere, sí. Ojo, un nuevo tipo de no. Cargado. Dale pausa a play, porfa, que vais un pelín... Later this year. Okay. And I always joke about like in Iron Harvest. I also have a joke for the release. I hope we can release in November 9. In November. Su mente, ¿eh? In 9. That is amazing. That's amazing. I would go so far if you missed that date, we just wait a year for next November 9, 2021. ¿Te imaginas? En plan, no llega el 9 de noviembre y se espera un año para lanzarlo. Para poder sacarlo en esa fecha. Solo para hacer la coña, sí. Oye, su mente realmente. Sí. Yeah, there's also a demo. Hay demo, chavales. Hombre, para jugar. Pero puedo hacerlo a vida real. ¡No! Ya está, ya he jugado. Sí, pero no revientas maderas. Claro, nosotros nos seguimos jugando. Claro. ¿Que no? No hay onda expansiva. Tío, pero por poner esta parte, cuando diga no hacéis ya está. ¡Qué susto! Hola, somos David, Lara y Mireia y vamos a hacer un cosplay de este juego. ¡No! Y ya está. I actually will voice a lot of characters, but we casted a couple more actors, so there's
Ya, ¿cuándo acaba el juego? No sé. Tiene final. A lo mejor termina subiendo el CEO de la compañía diciendo que no. O te contratan en otra compañía o algo así. Y es más difícil, no sé. Pero qué dificultad hay en decir no. Me encanta que todas las mesas salgan disparadas de decir no. ¿Ves? Hoy presentan 7 juegos, lo que he dicho, que será eso. Buah, chaval, bueno. A lo mejor a alguno nos interesa, a lo mejor a alguno es el Hollow Knight. No creo, pero sí. Ya. Pero vamos a mantener la esperanza por David. Sí. Here's a funny thought, I write it down and it's done. There are a lot of things where we don't think too much about them, and if they make us laugh from the game, then we keep in the silly stuff. Because there's a lot of encounters you have in this game. This is just the first of 8 8 niveles. Well, we are not going to spoil the end of this demo. Ah, esta es la demo. Vale. This game is so Oye, pues es bastante larga, ¿no? Y no ha acabado. Ya. Yo no tengo nada ahorrado para el Hollow Knight, pero me da igual, o sea, lo sacaré como pueda. Igualmente, es que tengo que volver a tener. Igualmente aún no hay fecha, ¿no? O sea que... Es que lo anunciaron el 14 de febrero del año pasado. En San Valentín. O sea que en principio no os preocupe por ahorrar porque de momento no... Y hay gameplay y todo. Yo no tengo nada ahorrado para nada. Y Dios, tengo muchas ganas. Bueno, tengo el de Last of Us, pero ya lo tengo guardado. Ya, no es más interesante que me la quiero. Sí. Guay. ¿Cuándo sale? No hay fecha. But yeah, thanks so much. The game is like really refreshing, you know, to see something like new and different. Keep making these types. Es la última ya, ¿no? Eso no van a sacar más, creo. Hombre, yo creo que... Aunque sí dijeron After Beat. Ya, es lo que iba a decir, de que después del After Beat, en principio ya está, ¿sabes? Pero... ¿Y que el Isaac? Pues Alex el Capo ayer no hizo conferencia, ¿eh? O sea, no hizo directo de la conferencia, estuvo jugando en persona. Qué raro que haga, es raro que haga conferencia de Alex de esto hoy. Hoy sí. Pues Alex el peor día. Bueno, ayer se me saltado, ¿no? Yo creo que lo va a dejar, no creo que la vea entera. Que va. What? Creo que es el de los noveos que vimos el otro día, Bueno. Sí, el Boyfriend Dungeon. Sí. ¿Cuál? El que te gustó a ti. Es el de Straightforward. No, el que te gustó a ti, Lara. Dios mío, sí que es. El de ligar, es verdad, el de ligar. Dios, qué mágico, esto va a ser divertido. Este me lo voy a comprar, lo sabéis. Ya, te lo voy a robar. Mira con la Play 3. No es la Play 3. ¿Dónde la has visto? ¿Dónde mierdas está la Play 3? Ahí. ¿Dónde? Debajo de la tele. Vale. Pensaba que era la forma de la mesa. No. Ya, se confunde un poco, pero... Realmente es mejor que el yo creo. Aquí luchas y todo, o sea... a lot of attention, and it's a shame we can't, go to conventions anymore. But I'm glad that there's events like this, so people can still find out about it and see what they like. And this demo has never been shown outside of a convention floor, so this is pretty nerve-wracking, but also exciting. He cogido de idem. Yeah, that totally makes sense. La rosa. When we were working with you guys to showcase it last year, we were trying to get you on the stream, and you're like, not yet. But so it's cool to actually be able to showcase it. So tell us a bit about the game. So it's a I want to date weapons. And you alternate between the two parts. Sí, este tiene buena pinta. You spend a lot of time in the dungeon. Sí, and in that dungeon, you find treasure, and you fight monsters, and you find new weapons. And then those weapons become beautiful people. And if you want to get more skilled with that weapon and find new abilities, then you gotta date them.
¿Las armas se convierten en personas? Sí. Sí, como que cada persona es eso, un arma. Entonces, igual que frunges por la noche con Jaime, Jaime el día siguiente es tu espada. Está bien. Está bien eso, la verdad. Y además creo que dependiendo de con quién ligues o con quién no, como que vas desbloqueando skills. Tipo, cada ligue como que te da pues armor o ataque. Algo así me pareció ver en el trailer. Está bien. La rosa. I don't know, I also felt like sometimes they were a little bit too serious. So I guess I wanted something a little bit lighter, and I wanted to be able to date all the different kinds of people. And I was surprised a few years ago that, you know, that game still didn't really exist. So we had to make it. Totally makes sense. Se parece al jurado de OT, tío. Al Joe. No, ya para. Ves. Se parece a David. Ya ves. Es el Joe en modo daddy. That's it. Sí. Ya ves. Just a little bit, but it's interesting that you have that aspect that each one of these characters is a weapon, you know. So we can see he's picking an upgrade ability there, and you can go back and change that later. In the full game, there's a gym. No, Halo, no. But yeah, every level of love rank up, you'll get either a new ability or a choice. Puede que por el chat en más 21. Yeah, we took. Okay, you're a swinger then. Good job. Yeah. I chose it right. Yeah, we took inspiration from a lot of different places. I feel like we came up with something that's pretty unique. But yeah, I love each of the weapons because they're all so different. How many weapons Dile que are Let's there? Dance, Calvo. Gracias. So, on the Kickstarter that we ran a couple of years ago, we announced 9. It looks like we're probably going to launch with 7 and then have 2 come out as free DLC afterwards. Okay, cool. At least free for Kickstarter backers. ¿Y podrás ligar? ¿Puedes elegir si ligar con ella o con él? Makes sense. Pues no lo sé. Hombre, podías elegir ser género binario. O sea, en principio yo creo que podrás porque son bastante abiertos en eso, yo creo. Yomiko ha dicho Soul Eater, pero yo no he visto el anime, no sé si te refieres a ese. Sí, que se transforma en un arma. Sí. Ese no. Borderlands or anything, number of weapons. Quedan tías, quedan armas y tenientes grandes. Que es más o menos nuevo, ¿verdad? No era muy antiguo, creo. A mí me suena esto. Mira, se ha transformado en espada. But yeah, there's four guys and 2 Un poco random, la verdad. women and 2 non-binary people. 2017. Okay, interesting. And then a cat. Por eso, es lo que ha dicho Yomi, Soul Eater. No sé si te refieres a ese. No es el mismo, no es vale, el mismo. Vale, no es ese, vale. Yo se refería a Soul Eater y Ona a otro. Vale. It's so sick. Ole, el Joe. Madre mía. Te voy a poner la nominación Tofina. Chayanne. So tell us a little bit about the dungeon crawling sequence. Yeah, so after this date, I assume you'll go into the dungeon. It's randomly generated, and the first. No sé, tío, es que no veo anime yo, tío. Hace muchos años que no veo And the anime. dungeons are Same. manifestations of your own fears and insecurities. So it's sort of like a form of therapy that's a little bit more violent. And so I'm not gonna spoil what all the symbolism is of the different enemies in the mall dungeon, but then later a night dungeon is also unlocked. And you'll get to know this whole town over the course of Ahí, el mall. Tú saliendo del mall. We're planning 2 full dungeons, and then also El arma mola por eso, El arma sí están chulas. And we'll see if there's more for the Solo te acabo de follarte una espada. 12 floors you have to fight. Es de agradecer que no seas. Make it through 4 floors, you'll earn Es verdad, los an boomers. elevator. You'll unlock an elevator so you can Sí, es verdad. the first 4 floors. Okay, cool. And you said they're randomly generated every time. Randomly generated, yeah. And there's
So there's these different enemies you can fight, and you're gonna level up both in Además terms me of gusta love la of your estética. weapon that you're wielding, Sí. but also you yourself will gain experience points and level up your wielder Me encanta que en mi chat estén hablando de anime. Es algo que nunca pensé que ocurriría. El ojo de Halo es. Es que es un roguelike, tío. Esto ya se sabía. Es un Moonlighter, pero en vez de vender cosas luego, te las tienes que follar. Básicamente, cada uno que elija lo que le apetece, ¿no? Pero... Nice. So, can you unveil like one of the metaphors behind the enemies? I know you don't want to spoil too much, but you're hitting cell phones and TVs. Well, I'll say that in the tutorial, Parece bastante satisfactorio el movimiento, de las dungeons. El matar y eso. Sí, de forma no irónica, de verdad me parece un juego bastante bueno. ¿Me vais a hablar de anime ahora mismo? ¿Nos vamos a poner a hablar de anime? La segunda opening de Soul Eater, increíble. Yo no he visto Soul Eater. Creo que es la segunda, igual es la tercera. No sé. Anime Fap es un anime de sobrefollarte armas. La 3, vale. Que a Yomiko le gusta Paper Moon, mucho. sí, Paper Moon, buenísima, es que es buenísima. A Yomiko le gusta mucho Frungir. Es verdad, lo dijo en un out of context bastante gracioso. But yeah, you can see if you vary up your light attacks and heavy attacks, you'll get different combos. And since you unlocked, you're level 2 now, you're gonna have Joder, que tiene combos y todo, chaval. Isaac could never. With Talwar, you'll get better and better options for how to control your bleeding effects and get more damage over time. Tío, rompe la bolsa, por favor. Ya, tío, que toque. But that's Talwar's specialty. Se lo va a dejar, ¿verdad? Probablemente. It looks like there's a treasure chest, but Dale. if you wanna go deeper, go get that treasure chest. I'm looking at your mini map in the upper right. Oh, upper right. Oh. No. Se dejó la basura. No, vuelve. Oh, but there's a treasure chest. Pero no va a volver a por la basura. No va a volver. I mean, it's up to you. You don't have to. ¿Cuáles son vuestros animes Fabs? Bueno, vuestro anime Fab, solo uno. Solo podéis hacer uno. David, Lara. No puedo decir solo uno, tío. Ya, pero es que ya sé que como no puedes elegir solo uno, por eso he dicho que diga solo uno. Porque siempre estás, no puedo elegir, no sé qué. Es que uno... Shin-chan es mi anime favorito. Me parece estupendo. Madoka es muy guay. No sé, Kuroshitsuji me gusta mucho. Pero no sé si es mi favorito, tío. Es que no tengo favorito. La de Ansatsu Kishitsu también me gusta muchísimo. Buah, ya ves, Ansatsu Kyujutsu. Tengo un póster ahí de Ansatsu. Although it's not in the demo you can't craft, but it's working in the real game, I promise. I assure you it's working. What are you launching on? We have announced that we're launching on PC. No ha roto la bolsa, tío. Le voy a denunciar. ¡Calla! ¡Joder! Ha dicho la fecha de salida, no he escuchado nada. He dicho que no tiene. No, ha dicho. Es que justo cuando ha dicho we are launching in. Y justo vale, we don't have. Es que ahí estaba justo hablando David. We're doing our best. We want the game to be really good. That's what we really want. We want all of this to be as good as it can be before it gets Toma, ha roto la bolsa de basura, eso sí. Everyone's hands. Mi anime Fab es Toyota. Yo no tengo anime Fab tampoco. Me gusta mucho Death Parade, pero no sé si sería mi favorito. Qué bueno. We met a lot of really great people. Our Discord blew up. We have a lot of really lovely folks of all kinds. Que se me ha movido el pie. We're not afraid of launching. We just really want it to be good. Yo es que Attack on Titans me vi la segunda temporada y ahí me quedé. Creo que no viste la segunda. ¿No vi la segunda? Viste la primera y ya está. No, pues la segunda la terminé yo hace poco. Viste la primera. Ah, pues vi la primera entonces solo. Pensé que habíamos visto 2 temporadas en un día. No, vimos la primera en un día. Ah, vale.
Yo no sé ni cómo lo hicimos, o sea... Literalmente no sé, yo me acuerdo que estaba tumbada en este sofá y lo veía mientras estaba tumbada. Y ahí nos acabamos la temporada. El parón ese que hicieron, cómo me dolió de verdad. Tengo que ver la tercera, en plan, sí, la tercera entera. Pero era súper fan, tío, pero con el parón ese fue como flop. Yo incluso cuando veía anime tampoco fue aquello... También es verdad que todos mis amigos era la que menos veía anime. Porque David era mazo otaku en su momento. Pero yo estaba un poco más desenganchado del anime. Whoa, what's gonna happen? Mysterious. Fue porque se estaban esperando a que sacaran todo el manga, ¿verdad? Bueno, todo el manga no, pero mucha parte del manga. Para no adelantarse, creo. These monsters are just hanging out. What are they doing? So how do we find out more about the game? Is a demo coming out soon? Are you gonna release a demo or no? Not immediately. Vale. Probably going to wait on the demo. Pero también me suena de algo así, To release it to everybody. But you can wishlist the game on Steam, you can subscribe to our newsletter. Lo único que ahora tengo miedo porque la cuarta cambia de estudio y no tengo mucha confianza, pero... David, ahí, Lara, pone el juego en la wishlist de Steam, que están esperando tu compra. No tengo PC, oh, fuck. así que... Desde el móvil puedes. Desde el móvil puedes. Sí, pero no tengo la aplicación de Steam. Ya, la cuarta es la última, pero cambia la animación, tío. Get the game in our hands and play it. Oh. Boyfriend Dungeon. Thanks, Tanya. Bueno, vamos allá. Bye. That's Tanya from Kit Fox Games, Boyfriend Dungeon, highly anticipated. Their community is crazy. It's pretty awesome. Up next. Wait, let's 30XX, este salió ayer, creo. Sí, que... Es la continuación del 20XX. ¿Es el de Ana B? Que también era Pixel y... No me suena que fuera Pixel, No me acuerdo. A mí me suena que sí. Me quiere sonar, vaya. And publishers, and they really believed in what we were doing for the movement. Also, you can contribute to the charities that we have during these crazy times. UNICEF. Ese que me gustó, ¿no? Que dije, este me gusta. Through our charity link below, it's definitely will help some folks out. But up next, yes, we have 30XX, the sequel to 20XX. Run the trailer. Ah, pues sí. Sí, así es. Pensaba era el otro de las naves. Que como es todo bonito, pero no se acaba de convencer, no sé qué. Ya no me acuerdo cuál dices ahora mismo, No sé cuál dices. Que Rafa habló de la parte del Nier Automata. Ya, pero que no recuerdo. O sea, sí recuerdo el momento, pero no recuerdo el juego. ¡Hala, qué guay! Eso no sabía que tenía cooperativo. Así que dije que la sensación de movimiento me gustaba. Sí. Yes. That was 30XX, the sequel to 20XX or 2000XX. Here we got Chris King. We're gonna play the game. Highly anticipated. How's it going? Hello. Good. Yeah, thanks for sharing the game. When I saw that you guys like entered 30XX, I was like, oh my god, because like 20XX, like I mean, for me personally, as a sí, me recuerda a alguien, no sé quién. Me está haciendo gracia, tío. Sí, la cara, parece que está drogado. At first I was like, is this a Mega Man clone? And I was like looking at how you guys were developing it and evolving the game, and it was like, what? This is, you know, obviously it pays homage, but it's a different type of experience. And to see that you guys like made that, it was successful, and then you guys are making this one, and the art looks gorgeous. Thank you so much. Can you tell us a little bit about the evolution of what you've done in the genre with this game? Yeah, of course. So with the first game, you know, we're super happy with how well 20XX did for us. You know, it was our first commercial game. None of us had made games before. It was the first time we'd really come to this, and so, you know, first time game development's really spicy business. La está esperando a que aparezca el desarrollador del Amazon Simulator.
Exacto. No sé si presentarán el Lake hoy, la verdad. No creo. Yo no creo que veamos nada nuevo ya hoy, ¿eh? Yo creo que los que salieron No, claro que no. el día siguiente. Hombre, el del No era nuevo y el primero también. ¿Es verdad cuál? Ah, bueno, El primero y el segundo. Entonces, ¿llevamos 4? ¿Este es el cuarto? Este es el cuarto. Pues vale. Pues vale. Pues mira, quedan 3. Pues uno será el Amazon, y luego el Rogue Legacy 2 y el Hollow Knight. Buscad a ver si... No quiero verlo porque entonces aceptaré que no va a salir. Ya, yo tampoco quiero verlo. Pero bueno, ya sé que no van a ser, ¿eh? O sea, lo tengo claro que ninguno de los dos. I'm obviously interested in the process, but tell us about the game. Sure. So 30XX is kind of like co-op roguelike Mega Man X. So it voy a quitar la cámara un momento, ¿vale? Vale. Vale, adiós. Of the 90s era, except with, you know, far crisper controls than are possible during La that foto, era, because tío. we have much better El Minion. now, right? So we're able to process your inputs way faster, so it's going to be crisper than was ever possible back then. But so it's kind of like that action platformer style, but everything's Pero no estás entendiendo lo que hace eso, o cómo va la cosa. sets you're going to see are going to be different. You're going to get powers in a different order. Eso no. Claro, Activa, ¿no activa las de esto? Sí, las plataformas. Pero nene, si te estás quieto se van a desactivar otra vez. ¡Qué malo eres! No sé jugar, no sé qué. Ay, Dios mío, qué malo es. ¿Pero a quién han puesto a jugar? ¡Pero míralo! La han matado. Al tonto del pueblo. No. Pon pausa play. ¿Yo? Sí. Ya. Oh, Dios mío, yo quiero ver cómo es el multiplayer. Es malísimo, sí. Luce Richard de mi cole. Sí. Confiemos en que el otro sea un poco más bueno. Verás tú. ¡Ay! ¿Pero a quién han puesto a jugar aquí? ¿A los tontos del pueblo? Señor. Hostia, qué malo es, macho. ¿Es el azul, tío? El azul es el otro, el de antes. O sea, el otro es peor que el anterior. No, el azul. Ay, no, ahora no lo tengo claro. Ahora no sé quién es quién. Bueno, el primero que maten lo dirán, supongo. Vale, el azul es el sí, es el nuevo. El de la gorra. Pero es que los dos son malos. Señor. Nene, pero tan difícil es pivotar. Salta a la derecha. Dios mío, me está poniendo nerviosa. Tan difícil es pivotar. Uy. Salta a la derecha. ¿Cómo? Eso es Lara. ¿Qué? Eso es de Lara, creo. ¿El qué? Que se escucha No, doble. está muteada, ¿no? Si estaba ensordecida, ¿qué dices? What the fuck? Claro. ¿Y por qué se ha escuchado doble? Sí. No sé, pero yo estaba ensordecida, lo ha visto David. Es un doble. No te entiendo la verdad. ¿Has visto lo que ha pasado? No. Que Mireia se ha quejado y de repente se ha escuchado como si estuviesen hablando por teléfono, en plan, el teléfono de ella repitiéndose. O sea, como con eco, se ha escuchado doble, pero toda la frase entera, no como al final de la frase, en plan, no, toda la frase. Bueno. Pues yo estaba ensordecida, ¿lo habéis visto? Ya, es que yo no tengo el Discord aquí en la segunda pantalla. Entonces yo he pensado, seguramente, seguramente se ha desmuteado o algo, pero no. ¡Adiós! Cada uno es peor que el anterior, macho. Es que han puesto los más malos del mundo para jugar a esto. Claro que sí, señor. ¡Salta! Dios mío, tú. ¿Quién es el malo, el calvo o el otro? Los dos. Creo que el azul es peor. El azul es peor. El azul es el de la gorra. Sí, que es peor. Pero aún así los dos son malos. ¿Y puede parar de disparar? Ya, no son fáciles este tipo de juegos, lo sé. Si luego se le juego yo soy peor. Porque está brillando el señor ese. Su poder. Claro que sí. ¡Lánzate a los pinchos!
que presentan hoy. ¿Ya lo has visto? Sí. Sí. ¿Están bien o qué? Hay uno que nos va a hacer gracia. Oh my god. Hay uno que lo vamos a ver y les vais a reír. Ojalá sea el Cristales. No me acordaba de ese juego ya. Cristales. Luego ponía Lots Mod, pero vaya, que están dedicando más o menos media hora a cada juego, ¿no? Sí. Un poco menos, Pues ¿no? luego a lo mejor cuelan un par de trailers o algo así. No, mira, vaya. menos, 15 porque minutos. llevamos hora y 10 de conferencia. De hecho, no, llevamos una hora. Llevamos una hora. Ya va a hablar. Llevamos una hora y llevamos 4 juegos, o sea que realmente Creo no. que el primero se nos ha hecho larguísimo porque tampoco nos interesaba, pero... Porque sí. Yo creo que era un cuarto de hora cada uno. No, pero sí que es verdad que con el primero he visto la grabación y llevamos media hora de verdad. O sea, Bueno, pero llevábamos... Ah, bueno, pero has empezado a grabar cuando ha empezado esto, ¿no? efectivamente. Bueno, llevabas, eran 26 minutos, quizá no era media hora, pero supongo que entre la presentación y tal, pero tampoco han tardado tanto en empezar. Entonces no sé. Pues me ha gustado este juego. No lo voy a jugar porque soy pobre y no me quiero gastar dinero, pero me parece guay. Me parece bien chido. Para el boyfriend. Es verdad, para el boyfriend es muy importante, me voy a morir de calor. His kid absolutely loves the game, has so much fun with it, loves the characters, but just really struggles with some of the platforming sites. Después de esto no sé si jugaré al... La idea es seguir con Spider-Man, pero ya no lo he puesto en el título porque como ayer acabó tarde. Así ¿Cuánto te queda de Spider-Man? No mucho, ¿no? No sé, se me olvidó mirar... No. Ah, vale, pues ¿Cuándo es EA? EA es el 18 por la noche. 18 a la 1 de la mañana, es decir, el 19 a la 1 de la mañana. Sí. Y los Sims 5 es que van a estar. No sé cuánto tiempo me queda de Spider-Man porque se me olvidó mirar el tanto por ciento. Voy a entrar en el vídeo a ver si puedo llegar a verlo. Porque empecé con un 68%, en plan, no creo que me quede demasiado, la verdad. Halo es a lo mejor me lo sabe decir, que estuve mirándome y sabe más o menos por dónde voy y él se va a pasar. No, madre. ¿Qué cuánto me queda de Spider-Man? ¿Por dónde va? No puedo hacer spoiler, la verdad. ¿Me viste? Estaba en el... Es que no puedo hacer muchos spoilers. Pero, ¿con quién peleas? Con todo. Dios. Le van a matar. Oh, look at that. Look at my skills on... Nothing is broken. I thought my... Alright, a little further. I thought my skills were impeccable. Leveled last time. It's super fun. How big is your team? There are. It really depends on how you measure. There are 8 or so of us working on 30. 8 personas. All of which in different ¿8? capacities. You know, if you're adding up everybody's like full-time contributions, it's probably more like 6. ¿En el directo? You know, it's. ¿Quién trabajó? No, que han trabajado en el juego. Mira, llevo 75% de juego. Me quedan 25, me queda un cuarto solo de juego ya. Pero con secundarias y todo, ¿no? En plan... Es que pone historia principal, las secundarias no cuentan. Igualmente las hago en un directo aparte de eso. Que no sé si hacer un directo. No sé si hacer un directo ya o esperar un poco. Quizá hago 2 o 3 capítulos más y entonces un directo solo de secundarias. Oye, al final han aprendido a jugar un poco esta gente, ¿no? Tampoco aquello... El rojo está ahí struggling para... Ahí está. Ya se lo toca. No. Era un reflejo de la vida. Ah, te puedes teletransportar. Hostia puta, qué malo, Did you get deaded? Alright, one more teleport. He teleported up while you were in midair, and then he fell back down the hole. I was wondering if that was possible. No sé, pero está chulo. Sí. Este me ha gustado. De todos los que han enseñado, creo que es el que más me puede llegar a interesar para comprármelo. Porque el Sex Dungeon este... Pues a mí sé que me interesa. Dungeon, madre mía, una pinta. O sea, me parece buen juego, pero no lo voy a jugar. En plan, sé que no voy a jugar. Pero me ha parecido buen juego, este señor tiene skills, ha dodgeado 2 bolas de fuego que madre, chaval. What's in my toolkit that lets me respond to this?
and then adapting and mastering the game. Right? Bueno, ya me callo, ¿vale? Sí. Pero es verdad que ha dodgeado 2 que digo, hostia, aparece aquí Jesucristo, macho. Le queda 1 de vida, o sea, lo van a matar. Ay, ay, ay. No, qué monco. So we throw different pieces at you every time. Obviously, it's a very early roguelike. Like, we're still very early in the process. We're not even in early access yet. We got a ways to go there. But there's still a pretty decent amount of level generation here. That's awesome. So when are you releasing? Do you have a date? That is a great question. We don't have a firm date yet. We're definitely going to do early access. So early access for 20XX. If anybody watching either played 20XX or saw it during early access, you know that we were in early access for 2.5 years, about really a long time. The only reason we're still here, the only reason the only reason we get to make a new game is because our incredible early access community on 20XX gave us the feedback and the resources and the Tío, se ha dejado un tornillito. Ay, no. So we'd be really foolish to not do early access this time around. So early access is definitely coming. Probably sometime between this fall and next spring. We've been telling people it's like a 70% chance that it's somewhere in that window. But it depends on a lot of stuff. And then 1.0 is sometime after that. You know, we can't hit a 1.0 release date until we know exactly how much stuff we gotta get done in early access. Ya han dicho, nos han matado suficiente. Sí. Really fun to play. Parece muy divertido, sí, es verdad. What platforms initially? I know you said early access, so that'll be Switch. So PC first for sure. Our official line right now is PC and consoles. We don't know which consoles yet. We're still working on that. Totally makes sense. Bueno, no pasa nada. You can wishlist now, and as of right this moment, right here, right now, you can actually play our Steam Festival demo, this demo, early, now, right now, actually right now. ¡Ole! You can click it. And pues mira, yo no sé mucho de demos, pero a lo mejor le doy un tiento, la verdad. Steam, it'll probably pop up pretty easily there. Pues sí. Unlike 20XX, we have a little bit better SEO this time around, thankfully. De hecho, la voy a poner en mi wishlist. Yeah, wishlist the game, play the game. The game is really cool. Thanks so much. Actualizando Steam. Where can we find you and the game? Gracias. Claro, si no entras desde hace años. Claro, si yo no juego ya al ordenador para nada. Proud of the team we put together. Thank you guys so much for helping us get this game to where it is now. And I want to shout out the community for having been so supportive of us while we've been building it. Without you guys, we are nothing and we have nothing, and we're so happy that you're here for the journey. Dope. Thanks you so much. Thanks for of course, thank you guys. Take care. All right. Qué majo el señor también. It's coming along so great. Make sure to wishlist it and check out the Ya voy, señor, ya voy. No me pongas prisa, Next up, we have West of Dead. Adam is going to be joining us. Adam. Let's roll. West of Dead es no es el que vimos el otro día. Bueno, evidentemente sí, los hemos visto todos. Ah, es este. Hostia, este tengo ganas de ver gameplay y eso. ¿Sí? Sí, me moló. The good ones head east toward the light. The bad ones, sometimes they stick around when they ain't supposed to. That's where I come in. To change their mind. Pinta todo chulo este también, ¿eh? No creo que me lo compre porque no creo. Yo no sé si me llama mucho. Pero pinta guay, la verdad. La música... Me queda poco, vale. Ponía 25%, yo creo que en 4 capítulos, como mucho, 3-4, me lo paso. Ya es en la recta final, oh my god. Lo que siempre que me da miedo cuando estoy grabando un gameplay es acabar un capítulo y que esté a punto del final y que el siguiente dure como 10 minutos. Y yo, porque no sé calcular los tiempos, porque no puedo. Pero bueno, como pone tanto por ciento, pues cuando vea que queda poco, intentaré, ¿sabes? That was the amazing trailer of
west of Dead. We got Adam on the line. What is poppin', Adam? How you doing? Good. Very good, thank you. Uy, qué señor mamajo. Dios, el acento. Ya, ¿De dónde es este? Sick. Oh, yeah. Escocés o algo así. Sí, mínimo, ¿eh? Rubbish up here. Loads of daft stuff. Yeah, so we've been playing the game. Like, congratulations, it looks amazing. Jaloes, confírmame, supongo que sí, que cuando acabe el juego puedo hacer todas las misiones secundarias y los cosas de prisioneros y todo. Porque lo de los prisioneros parece que es como temporal de ahora y me da miedo que sea como temporal. Puedo hacer todo, vale. Pues cuando acabe el juego me lo paso al 100%. No se me abre el Steam, tío. Me lo puedo platinar. Es la idea. A ver cómo es. Artísticamente me llama mucho, no sé. Sí, artísticamente es muy guay. Voy a ponérmelo desde el móvil, el 3XXX de estos cojones. 30X. Ya. El 3XXXX de cojones. Bien, ya me sale en plan en búsquedas. Añadir a lista de deseados. And yeah, having Ron Perlman definitely, adds notoriety, but also to the theme, because it sounds so rich. Yeah, no, definitely. He was, by far. La mayoría de cosas que necesito para el platino son las cosas del mapa, ¿no? Y las secundarias. So tell us about the game and like how you came up with the whole idea. Your team came up with the idea and the design. Yeah, no problem at all. So, what we usually like to say is that a person had a very clear idea on everything. That isn't how this happened at all. It was very much a bucket list of things that we love. So we love comic books and we love different flavors of shooters and we love like horror games as well. And we had all these different ideas about things that might be really fun. And we decided to try and put it all in one package and see what happens. Luckily for us, it seemed to come together into something that has its own. Joder, macho. Ha disparado a Tunte, mi niño. So tell us about a little bit about mi niño. As he's smashing. So as you can see, tienes dos armas. Sí. Yeah, I mean, you can see straight away that we were, trying to meld two different shooter genres that very rarely have anything to do with one another. So we're big fans of twin-stick shooters, but we also wanted to see what could happen if we brought cover mechanics into the center of the twin-stick experience. And that was quite novel for us. We hadn't seen that done or combined in that way before, and that meant quite a lot of prototyping and testing as always to try and Señor, dispara. Mola porque cuando esquivas parece que se ralentiza el tiempo. Clear sense of like a Western style gunfight where you crouch behind cover, count your bullets. Hostia, qué malo es. Se está comiendo todas las balas, macho. Con el pesito. And nearly every system in the game is to try and do one of two things. Señor, le queda uno de vida. Get you out of cover, or if you're out of cover, they're trying to get you back into cover again. So it's got a very quite unique staccato pace. Señor, casi lo matan, tío. Madre tú, qué malo es. ¿A quién han puesto a jugar, macho? As you go along, so they're trying to destroy the cover while you're trying to kill them. Absolutely, yeah. So with the classic Western shootouts, you'll dive behind cover, reload your weapons, and you have a boost to how quickly you can reload when you're behind cover. So there's good reasons to get in there. But cover doesn't last forever. The great thing about it though is you can shoot from cover with complete impunity. Una navaja. Cover, even sí. if you're shooting, ahora es naranja. Para comerte unas manzanas. Oh, nice. That's really cool. It does definitely look like a living, breathing comic book, which is. Oh, thank you very much. I really That's exactly what we were hoping to hear.
you know, all the characters have a lot of like interesting design. He's got the red cape and kind of like the Ghost Rider. Lo que no estoy viendo bien es si tiene un límite de balas. No parece, ¿no? No, creo que se tiene que recargar. Sí, las balas esas, los puntitos son como las balas que tiene. Munición como tal. No parece que tenga. Oh yeah, definitely. I think a lot of our sort of love for different comic books shone through in. ¿Los has tuneado con la luz? Creo que sí. That appear in the title for sure. Very good. ¿Y si te cubres mientras estás recargando, nene? We've had to use quite a lot of interesting things. Oh, la ha matado. Different weapons you have as well. So shotguns have. Yo si crease videojuegos me pondría muy nerviosa ver a gente jugando y haciéndolo muy mal. Yo este señor ahora mismo me estaría tirando de los pelos. Ocurre. Aunque no tenga pelos. Es un poco putada. O sea, es como lo poco que estuve que... O sea, tú lo ves claro porque eres la persona que lo ha hecho, pero... Sí, pero ya no es cuestión de claro. Es cuestión de tiene que saltar y hace otra cosa. En plan, yo no estuve mucho el primer año cuando enseñaba nuestro juego y Richard hacía cosas que evidentemente no eran y me tiraba un poco de los pelos. Ya, hay cosas como muy obvias, pero... Pero ya no digo tienes que ir hacia esa dirección, ya digo salta un poco más tarde o yo qué sé, ¿sabes? En plan, cosas como que, tío, me ponía nerviosísima yo. Sí. But this place, different from other westerns, is set in the afterlife. But not your classical kind of Christian style. David, el siguiente acústico ya se sabe cuál es. ¿Cuál es? No dejo de bailar. Qué guay. Ya es. Of the souls that are stuck there, and normally the souls will pass through. Everything's fine. And they face some kind of judgment. The good ones head east. Sí, la luz los estunea. No lo puedes utilizar solo una vez, entendido. Claro, pero porque ya se enciende y ves todo. O sea, la idea es que lo enciendas una vez para que veas la sala. Dice Yomi que te vas a desnucar, Lara. No voy a. Yeah, we've had a lot of fun designing a lot of these enemies. I mean, the other thing about claro, es que si no le das no ves tampoco, ¿sabes? Y hay enemigos ahí que no ves, en plan tienes que darle sí o sí a la luz. Claro, al final es unos segundos que te da reconocimiento de la sala, porque como están estuneados. Bueno, ya le ha pillado el truco. Sí, ya está empezando a apuntar bien. Jalo es, por favor. Eso es privado, eso lo hago en privado, Jalo es. Por Dios. A mi OnlyFans. In these known little areas of the game, which is usually in between levels, it turns out. So there's a little cast of characters who will tell you. ¿El OnlyFans es solo para eso o hay más cosas? En plan... Prostitución. Pero solo es para eso, en plan, no es para pues contenido exclusivo para gente que no tiene por qué ser sexual. Es solo para eso. Pues no, para eso te vas a otra plataforma más family friendly. Vale. Es que no sé qué es, en plan, no sé, no lo he escuchado nunca, solo... No lo he visto nunca, entonces no sé para qué servía exactamente. Porque sí que es verdad que he visto como influencers que querían hacerse una cuenta de estas, que no es de OnlyFans, pero algo así, en el que te meten en mejores amigos de Instagram y entonces tienes como contenido exclusivo. Y no sabía si es el rollo. Pero te Patreon. No, el rollo de esto es... Ya. Eso. Vale. ¿Qué? Estoy directo. Basically like a magic bucket of baddies that we put in a certain number of points and you say give us 30 points of baddies and it will Los cofres molan, tío. Pour out a few baddies for each room. ¿Ha cogido una... ¿Ha cambiado un cuchillo de nivel 2 por un cuchillo de nivel 1 o soy yo? No tenía ningún cuchillo. El cuchillo lo ha cogido antes. Y se le gasta. Claro, pero lo ha matado y lo pierde. Vale, es verdad que se ha muerto. Empezar. Es verdad que se ha muerto. So when we throw that
through a computer, we end up Ahora with está a 7 de vida, así que le queda un telediario. Ya, no sé cómo se cura en este juego, no me he fijado. Es que no se ha curado en ningún momento. It will never be a mob of purely melee guys. At the same time, it won't be the same every time either. It'll be different for every single run. ¡Cúbrete! Se veía bien. Dios Se veía mío, bien, chaval. niña. En plan, literalmente se veía o sea, te avisa que te esté disparando por un lado. Está chulo el juego, no me gusta. No creo que le dé mucho ese juego, pero está bien. De hecho, creo que me ha llamado un poco más viéndolo jugar que... Sí, Acabo de leer que yo mi opuesto ya le gustaría. ¿A quién? ¿A Halois entrar en OnlyFans o a mí? Yo creo que a ti desnudarte. Hombre, me lo hago todos los días para cambiarme de ropa. And also, it's a roguelite, so there are extra abilities that you can permanently unlock. For example, a health flask, which lets you have 1 heal per run, followed by a better health flask with 2 heals per run, or rather 2 heals per level. And these things start to give you just a slight leg up at the start of the runs. So, depending on how confident you are, you can, if you really need to, grind it a little bit just to give yourself a bit of a leg up. Or if you're feeling, super on it from the start, you can get further. Tiene otras armas. To die so many times. This game is West of Dead looks dope, man. ¿Sí? Really cool. Puede ser. Sí. Esa tiene pinta de ser todo guay, La carabina esta. You can play the demo on Xbox, right? ¿Solo puedes jugarlo en Xbox? And Steam. Ah, vale. Ya. Open beta. And nice. I think I'm meant to say this. I can't see any notifications popping up. So if you play the open beta, I think you can get a discount on the launch, which is on Thursday. ¿Cómo? Ya. El jueves. ¿En serio? To definitely, pues oye, check out this game. It's really awesome. Thanks for joining us. How can we find out more about you and your team and anything else you want to? Yeah, please. So we are Upstream Arcade. Google us. We should be there. I won't do that right now. But, yeah, Google us. Find out a bit more about us. And this is West of Dead. And yeah, the team got a very small team. Only 4 people. Oh, really? The central team. So we're very. Bueno, oye, está muy bien, la verdad. And hope that everyone has a lot of fun playing it. Cool. Thanks so much. Thanks, Adam. That was West of Dead. The game is cool. Shout out to Raw Fury again for hooking them up with Ron Perlman and just being amazing publishers. Next up, we have System Shock. Fíjate. Bueno. Check out the trailer. Alpha footage. Halo, si estás ahí, te están invocando. Creo que nos ha las alfas. Yo creo que nos han dropeado. Pero lo próximo es que te den un... Creo que nos han dropeado todos ya. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero no creo que tenga nada que ver con System Shock original, ¿o sí? Es un reboot. Pero sí tiene que ver. Pero simplemente. ¿Los creadores originales tienen algo que ver con esto? ¿O? Eso ya no lo sé. Porque que Levin no ha dicho nada, entonces... No sé, me parece curiosísimo. En plan, que Levin sabía que estaba trabajando en un proyecto, pero no creo que sea este, la verdad. No, porque Ken Levine no es de Night Dive. Ya, por eso. So that was the System Shock trailer, which we showed yesterday on the Guerrilla Collective for the first time. The game looks really amazing. Here we have Steven Kick, CEO of Night Dive Games, and it's great to have you here to talk with us, the CEO of Night Dive. How's it going? Good. Thank you so much for the opportunity. I'm glad to be here to talk Shock.
I thought you said talk shop or talk shiznits. No, it's so awesome to have you. Ya, se ríe. Stuff that you've remastered in the games that you've worked on previously. I think I was talking about like maybe a week before we knew you were, going to be on the live stream about like Turok and Sin Gold and just a lot of the games that you guys me ha salido notificación, del libro. Pasa que no lo he mirado. With my like Voodoo card, Voodoo 2 card, VFX chip card and my like janky Celeron processor, but playing all those games back in the day, they're like the first 3D games. So it's cool that you were able to jump in and have your team work on System Shock. Congratulations on the success that you've had so far. Yeah, thank you very much. And you could say me acordaba ahora. Me ha salido notificación hoy. No sé qué era. ¿Será que no habría nadie? No sé, puede ser. Not only we can enjoy them, but new generations can enjoy them as well. Yeah, that's awesome. So can you tell us a little bit about like how System Shock like came to be, this version of it? This version of it. Okay, so Night Dive started at the beginning of 2012 with the re-release of System Shock 2, which up to that point had not seen a digital re-release of any kind. Me estoy sobando. And the success of that is kind of what catapulted Night Dive into the business of going out and finding other IP and other games to resurrect. Oh, cool. And System Shock was just one of those games that once we had the rights to it, we knew was kind of owed a remaster or a re-release of some kind, because as good as it was back in 1994, it was very obtuse. The control scheme was kind of notoriously difficult to master. 3D was still kind of... Me parece súper curioso, en plan, ¿tienen los derechos del juego? ¿Cómo va la cosa? En plan... Imagino. Supongo si están haciendo el 2. So it just didn't really have the chance to breathe and to show what it had to offer. And so we thought it was just the perfect game to... Pues tengo curiosidad. Si es la forma que yo puedo tener de jugar al System Shock, a lo mejor le doy un tiento, la verdad, porque quiero jugarlo. Hay más gente que hizo Doom 64, System Shock. Sí, claro. Entonces tienen los derechos. Ya. Pero, claro, no. Pero es que ha hablado en plural, en plan, ha dicho que como que buscan revivir según qué sagas. Entonces no sé si es solo con esta lo que lo han hecho, porque no conozco esta empresa. It's kind of hard to explain, but you had to kind of click and drag the screen around to move the viewport. And we've since added mouse look into the original. But this game is going to play very much like a contemporary. Ganaron los derechos de System Shock 2 y lo empezaron a desarrollar. Parece curioso, a lo mejor le doy un gameplay psico, no sé. Me llama. Hostia, un segundo. Hola, Pop, tío. Ahora, si te estás muriendo y quieres irte, lo entendemos perfectamente. Hostia, ¿me estás haciendo la puerta qué? This is really beautiful in terms of, how it looks, not only, but gameplay too. And I was noticing that, like, as you get close to things, they still have this sort of pixelated. Let me go to something like this. Like, yo no creo que sea un juego que vaya a jugar, pero very reminiscent. No sé. Yo sabiendo que el Levin tiene algo que ver, a lo mejor sí. Siempre he tenido ganas, pero nunca lo he jugado. Yeah, thank you. This art style is something that we have taken a lot of pride in, because we did want to pay homage to the original in some way, artistically. Te está disparando, señor. One of the first things we did was actually brought on the original concept artist and main artist from the original System Shock to re-envision all the environments, all the enemies, all the weapons, pretty much everything. And so we've not only got to see his evolution as an artist over the last 20 years. ¿Te importa cambiar la plantilla, Mireia? Sí, tranquilo. Una chica por una estantería.
exactly how System Shock Yo... Vale, luego me contáis. Ya Vale. veréis, os daréis cuenta de qué juego decía yo cuando lo veáis. Vale, pensaba que eras este, de hecho. Adiós. No, as humanly possible. ¿Cómo ha cambiado? Qué gracioso. ¿El qué? La plantilla. Ah, porque solo tengo que darle un botón. Que está todo pensado. Hombre, lo tengo preparado ya. Tengo muchas ganas de la conferencia de Xbox, tío. Ya, ¿cuándo es? El mes que viene, pero ¿hay día? No, creo que no hay día. Supongo que eran uno de estos días, pero no me queda mucho por pasa que como ya enseñaron muchas cosas el mes pasado y no sé qué cojones van a enseñar en este, ¿sabes? El Ori, el Hollow Knight a lo mejor está, en este. Porque el año pasado... ¡Ah, David! ¡La contraseña! ¿Era esa? 451. Mira. Es verdad. Oh, Dios mío. Bueno, ya está. ¿Qué decías? La conferencia pasada no enseñaron mucho juego. Esta, o sea, enseñaron más la Xbox, creo. Esta está más enfocada a los juegos. Ya imagino. Ya imagino. Y supongo que eran fecha. La has puesto mal, chiqui. Yeah, you know what I just noticed is you're playing with a gamepad, and it might be a lot more difficult, just because. No es muy difícil acordarse de Chicos, son 3 números, full controller support yet. Like, it seems like you're getting by. But when the game does come out on PlayStation and Xbox, joder, me he asustado después porque a ti te va después. O sea, para ir. Fluid. Ya está. Nice. It feels good on the gamepad. I mean, it does as of now. But I definitely understand that. Ooh. And this is the original audio, right? From Yes, so right now all the audio logs and Shodan's audio is from the original game. Qué guay eso. Purely temporary. Sí. Okay. Temporally. We've got the audio. Let's use that to stub in while we're developing, and then as we kind of near the end of development, we'll go ahead and re-record all this audio with professional voiced actors. Hombre, estaría bien porque se nota que son antiguos, la verdad. Right. I was wondering that, and it is a nice touch though. You know, maybe as a something that an option. I don't know if you're gonna keep it, but it is fun to hear the old stuff. I remember playing this and those dudes creeped me the hell out. Yeah. It's still creepy as hell. You may want to use a meta patch pretty soon. Oh yeah. Okay, how do I do that? This is where it's it's the red one all the way to the left. Oh, okay. This one then. Yeah. And how do I wish I could tell you on the keyboard. It's you just hit 1 on the keyboard. 1. Okay, hold on. I've got a keyboard. Wait, I have to get out of this, do I? Oh, use. There you go. You could use like that. Yeah. Oh, hold on. ¡Hala! Tiene animación y todo, madre mía, con el Fornite. See, the gamepad is working. Yeah. Pero si no me ha subido nada la vida. If I was good at it. Yeah, there we go. Ah, vale, ahora. Está subiendo. Sube poco a poco. Madre mía, con las pociones del LoL. The demo is out now, which is awesome that everybody can play it, and you can wishlist it now on Steam, correct? That's right. Hostia, pues. And it's out on GOG and Steam currently. Let's go. Cool. And when you release, are you going to release multi-platform simultaneously, or are you going to release PC first? A simultaneous release is the plan, so we'll be hitting PlayStation, Xbox, and PC all at the same time. Aquí está. But we're still a little ways off from that, so we'll see. But that is the plan. That makes sense. You don't have a release yet, or do you have one? It's to be decided. Makes sense. Está la demo para... No sé si lo ha dicho, la verdad, porque no me acuerdo. Pero está la demo por si quieres jugarla. Yeah. Well, you're dead. I can deal with this. Oh, maybe. ¿Estás seguro? No. Yo creo. We've invested so much time and so much love and passion in this project, really, that it's going to be done when it's done. I know as cliched as that sounds, it's like
this is going to be perfect when it's released, and we're not going to make any exceptions. Totally makes Bueno, sense. me parece ok. It's like a masterpiece. I know a lot of people were waiting for the trailer, and when they saw the updated trailer yesterday, they went crazy. So that it's awesome. Creo que fue el día 1 realmente, no fue ayer, pero bueno. Sí, sí, fue el día 1. Pero... De hecho fue el primer trailer que sacaron. Claro, por eso me acuerdo. Yeah, and you know, a lot of that is kind Digo, of empezamos fuerte, ¿sabes? just the lineage that System Shock has, which spans as far as, you know, the BioShock games, Prey, Dishonored, pretty much any immersive sim that's come after that is, Efectivamente. you know, it owes its existence to System Shock, and there's a lot of fans waiting for this, and we know you're waiting very patiently, and we're doing our best. No sé cómo se llamaba, ahora no recuerdo cómo se llamaba la empresa original. Pero después de esto... Lo he leído a algo. Después de esto nació Arcane y Rational. Sí. Pero no sé cuál es. Ahora no me acuerdo cómo era la original. Lo pone en el libro de... Empezaba por A. No lo tengo aquí ahora. Lo he leído antes, pero... En el libro de BioShock lo dice. Por eso me acuerdo, pero no... You can go to systemshock.com. That's the easiest one, and we do actually still have a backer kit open for those who still want to back the project and score some really cool swag at the same time. We've got collector's editions, t-shirts, art books, all that stuff is up for pre-order right now. And yeah, if you just kind of want to follow Night Dive Studio, you can follow us on Twitter. It's Night Dive Studio because we ran out of characters like you guys did. Yeah, Guerrilla Collect. Es verdad, se llaman así en Twitter ellos. So, yeah. No les cabía. But yeah, thanks for joining us, and everybody go try out the demo. Yeah. The wish list. It's gonna be dope. Cool, thank you guys. All right. Awesome. That was System Shock. You did really well with the controller. I did bueno. I did better. Más o menos. No está mal. I'm super excited about this game. This whole genre, like he was saying, like the games that have come after this, it's had such an impact on the industry, and sí. Super excited that they're not going to release it until they're ready. Because esto es lo más cerca que voy a tener de una noticia nueva de BioShock en la vida, que lo sepas. Yeah. Well, let's shout out our sponsors again. Desde mal Cylinder. Esto me suena. Todos los hemos visto, yo creo. Sí, pero lo vimos 2 veces, creo. And it's coming up next. Shout out to Idea Xbox, Razer, Fully Illustrated, Wilmer Sound, AV Society, Astro. We got a Razer machine here. They've been dope. Also shout out to IGN and Idea at Xbox again. GameSpot and Twitch for really supporting the Guerrilla Collective. We couldn't have done it without their help showing these games again. Este es el penúltimo, ¿no? Este debe ser el sexto, creo. No es el último. Es el último. Ojalá me has contado. Creo que sí, Pues ha enseñado System Shock, el del boyfriend, el de la calavera, el del no, el militar, el 20... Sí, es el último. Y el XX, falta uno. Pues este es el que decía Lara, que ahora no recuerdo cuál es. Eternal Cylinder. Es que lo vimos 2 veces el trailer, No me acuerdo. Como se ve la calavera, tío, el Doom ese de nuevo. Hostia, vale, es el de los... Vale, oh Dios mío. Lo he imaginado, digo, creo que es este, pero no me acordaba yo. Ah, no entiendo el nombre, porque hay un cilindro gigante que te quiere chafar. Ah... Está Ace. Piri, 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 piri. Pues está bien que lo enseñe porque yo no tengo ni idea de qué va, o sea, yo no me he enterado de nada. Es que no con el trailer no te enteras de nada. Es que mira eso, por favor, qué miedo. Es otro tráiler. Sí, es diferente. Es como que... Es como un... Que adoptas las cosas de la gente. Como sea cooperativo, por favor. Tiene pinta, la verdad.
Por favor, no pido otra cosa nunca. Tiene toda la pinta de que sea creativo, la verdad. Que no te pido nada más. O sea, yo necesito este juego. Hostia, es verdad, este chaval. Yo qué sé, tío, no me rayes. And that was the beautiful trailer for the Eternal Cylinder. We Super do beautiful. have Carlos on board to talk about the game. We're gonna play the game. Hey, what's up, Carlos? Hello, how are you guys? Pretty good. Great. Carlos. The game looks amazing. I think the first time we played it was at Good Shepherd's like hidden area at Gamescom, and it was so beautiful. I remember seeing the game like when you first started. Was it in 2015, 2016? Around 2015, 2016, I did a type of like a small prototype I did with a colleague. Yeah. It wasn't expected to be like the official next Steam game that we were doing at the time. It was just a kind of a personal project, and we took it to. A ver si es capaz de ir a lo voy a ver. No sé, míralo, porque yo quiero ver la reacción del System Shock. Si sigue. ¿Y no se quiere pegar un tiro? More than we anticipated, and it grew into this pretty large project. I would say definitely one of the biggest things we've done to date. So yeah, it's been quite a trip. The game is so dope that people are accusing it of breaking the stream. Está dando kebabs. Yes, I yesterday. Siempre habla de kebabs. And we're gonna doesn't break this one. Yeah, it definitely. We hope so. When the cylinder comes, run, because we don't want the stream to be steamrolled. We are going to be making a moat because everyone's so good in the chat. I know everyone's talking stuff in the chat right now. Está Oli, tío. For being very hilarious and vocal. Oli Molo. We're going to play the game. Sure. It's cool. I hit continue. We're gonna play in a continued state. It's gonna be great. Well, I can let you. Maybe you're the big. Yeah, start. Go to the main menu and maybe start from the beginning. Okay, let's do that. That is going to show the new game. Cool, awesome. Yeah, just walk us through it. The gameplay and what's going on. So it's definitely a different game. It's a game about these little creatures which are being introduced here in this intro cinematic, which are the Trebum. The Trebum are directly inspired by Qbert. It's this funny little head. Realmente sí, Sí que. Se parece al Qbert este. El bicho es naranja con trompa. Es que no sé. Redondo. As you see, as soon as you like exit the intro cinematic, you start right there right in front of the cylinder, and there's es como Nemo, tío. No, David. And it's a survival. Ay, quiero ver Nemo. Not a survival game. It's an adventure game, but not an adventure. Y Monstruo S.A. It's really something quite different. People have been comparing it to Spore, but really nothing like Spore at all. It's not. Maybe the looks of some of the creature designs and stuff like that, but it's its own thing. Yeah, this feels really unique. It's very intuitive, like how you have to come. No, ha eclosionado al lado del cilindro. That's not good. Yeah. If you look backwards, you start and immediately you Joder, chaval. the whole world. You don't know what's going on. And one of the big difficulties we've had with the project is definitely the technical aspect is pretty big in this project because we have Mira para adelante. Mira para adelante. Dynamic. It's not that we faked it only for we didn't only fake it for the introduction of the game at the scene. Like many games, like maybe have some very cool starting setup where you had like lots of maybe particles and stuff, but the truth is that for this game the cylinder is rolling at times all the time, and it can get to it can go pretty fast, so we had to have. Pero en plan, literalmente estás todo el rato teniendo que huir de esto. Static objects, like no, ahora. Solid objects like rocks and things that you can see kind que se ha separado. Es lo que dice que se va como renovando
a veces, ¿sabes? Ya. Pero me refiero, el objetivo final del juego es estar todo el rato viendo, me refiero. No lo sé. Right now that the cylinder has stopped, you start getting introduced ¡Hostias! to the first basic things that the creature starts. And as you'll see, you get these Dale agua. kind of weird grasshoppers, and they drop this little egg there. And if you eat it and choose it, you'll notice one of the main Claro, features ahora puedes empezar a saltar mazo alto, ¿no? Como... eating that piece and boop, you grow. El sonidito simplemente me ha parecido maravilloso, la verdad. Start exploring and playing around. So the game is separated in a structure that's not very typical compared to other titles in a sense that yes, it is procedurally Se la ha comido, tío. Sí, terrain, but at certain moments we have the game go into like pre-designed areas. Los soniditos son graciosísimos, la verdad. The game where we want to further the story and do specific puzzles or specific areas. So if you, for instance, if you can see that fish over there, the one that's swimming over there. If you can go and eat it, try go. Puedes nadar, no bien. Yeah, exactly. If you go out and eat it, you'll notice that you'll acquire another mutation. Claro. The mutations stack on each other. No chop. But now you have a big body, so this allows you to. Joder, pues tampoco es que tenga mucha resistencia al agua, para ser acuático. This game has a lot of features. You have a stamina wheel for swimming and. Dios mío, ¿qué es eso? No sé, demasiado gordo. Oh, Dios mío. No, por un momento no he visto si estaba de adelante o de atrás. En plan, no estaba por donde estaba viéndolo. ¿Dónde está Larite? Larite se ha ido porque han venido a montarle una estantería. O algo así. No, ha ido a vender una estantería. Ah, vender una estantería. Dale agua, tío. They can try to roll over you, and so there's a lot of things that roll over you in this game. Bien, me parece correcto. Como eres más gordo, almacena más cosas. Mira eso. Mira el inventario. ¿Es that gordofobia? Seguro que sí. Realmente sería al revés, ¿no? Bueno, ya no sé. Whatever. Porque es peor si no. I like the rolling situation. It's so dope. Yeah, we made Rock of Ages. Yes, that's what I was gonna say. It's like reminiscent. We like rolling, so. That's cool. So as I was saying, there's different biomes with different totally. La voz del señor me gusta. En plan del juego. Vale. They range in scale and size. Some are predators, some are herbivores, some are very dangerous, some are not dangerous at all. We're trying to make this kind of Realmente no pinta tan mal. No, está bien. No creo que lo juegue, la verdad, pero está bien. What makes it unique also is the aspect of how progression goes on with the cylinders sort of forcing you to move forward, and we have to sort of build the world as you move forward. So we constantly have to load in the environment. So cool. So now you saca la lengua. Oh, Dios mío. Es bastante mágico el juego. Go that direction, for instance. Either of those. Alay, yo solo quiero rodar todo el rato. Sube la cámara, por favor, señor. Yeah. You have to reach that tower over there. This is the very beginning, so you're basically learning the. What's this? Later on in the game, the cylinder es como Aelita. And it really catches a lot of speed. I mean, it goes really sí fast. Es. So you're basically empiezas a bailar en el aire. La mierda esta está avanzando, And with all these little creatures, you have to really run away. El huevo ese gigante. Dios mío, ¿qué es eso? Yeah, that's the we call him the chomper. Yeah, you should stand there and let him eat you, Alex. I have to stay on the blue. Oh. I've got to stop the cylinder, right? Stop it up. There we go. So there you're safe, and you can
Y ya está. I thought Chomper was gonna Joder, smash chaval. you while you were stopping it. He's a vegetarian. Wow. A mí me da un poco de anxiety, quedarme ahí quieta. A little bit, Yeah. but not entirely. You have to remember this is a kind of the onboarding aspect part of the game. So Totally. here's a little bit more peaceful. There Sigo are sin entender muy bien el objetivo final del juego. En plan, sí, huyes del cilindro y te transformas en cosa. You'll notice there ¿Ahora was qué? kind of snowy area that you can go over there. So that's a small brief introduction to one of the different biomes. So if you go there, you'll notice that the treble will start shaking and because it's cold, and you're going to actually start losing health. But if you move to the left over there, I'm just cheating here. I'm telling you. You can see those like puffy balls near to those corals things that are right behind you. If you could go right back to the behind you, right behind you, where you see that sort of coral things. Coral. Oh, this. Look like Yeah, those. No. Turn around. Okay. Turn around, Señor, go te está diciendo que right. está ahí recto. Into the snow. Into the snow. Okay, okay. Into the- Sorry, there's a little bit of a delay. I think. Es de lógica, si tienes que protegerte del frío tendrás que comerte algo en el frío, ¿no? Purple balls to the left. ¿O no? Your left. The left. Eso, Creo, ¿no? La seta esa. Imagino. Señor, que te vas a morir. Exactly. You can eat one of them. So not all ingredients give you a mutation. Some of them do, some of them don't. There's a reason for that. Mira, te da 2 minutos de resistencia al fuego, supongo. So this is a temporary Al mutation, fuego, but, no, al... later you can make it permanent. Now Eres you have peludo. a code of Oh, Dios birth. mío. So this allows you to Oye, eres explore furro. the area, Eres un furro. and you can find other trebum who will join you in your adventure. So there's a lot of different aspects of how we allow people to explore different areas. Qué gracioso, es una bola This is peluda, the tío. But this is the furry one from the snow areas. You have to be careful Oh, cool. because he will eat you. He will eat you. Yes, do not get eaten. Okay, so he's Es malo, as vale. vegetarian as I thought he might be. ¿Qué pasa si lo matan? Déjate morir. It's cool. And when you get when you get the different troubles, you could switch between them, right? Yeah, for instance, there's one over there who's in his little home. ¡Uy! Puedes llamarle de distinta manera. And now you Dios have mío. a little AA partner who will follow you. And that's a central aspect of the game is getting other trebum and growing like this herd of little creatures, which is going to follow you during Qué the adventure. You fantasía. can switch between Yeah. them, and you can stack on them their own powers and their own abilities. Míralo. So Qué mágico. it's a game. It's a Es más chulo que el que narrative tienes. game where you have there's a reason for Ya, all this. pero porque también es que It's not ha empezado a mutar mucho, en plan, antes también era cookie. world where you get Pasa que se ha empezado a zampar Pero claro, cosas. de color. Ya. Pero también le ha cambiado el color a este, antes no era así, ¿eh? No sé qué ha sido que lo que se ha comido, que se ha cambiado el color, en plan con las pequitas estas. Why the cylinder is here, who Creo. you are, what's going on in this world. And there's tons of depth in this game. I mean, there's the exploration. There is even when I was trying it earlier, you have like a stamina system too, where you have to make sure that you're eating and that kind of thing, right? And Yeah, that gets introduced later in the game. It's a little bit like you get the energy pouch and El huevo. you have to feed your creatures. Sí, estás tú que lo coges desde So you arriba. jump there, you can get that egg. Oh, I can jump up here? You can just jump up there and you can grab that egg with the. Now, if you go to where you can see these little behind the other way, you can see that thing there. Ah, lo where tienes you que... Ah, que da calor. Dale calor. Oh, so that's another trouble. Yeah. Wait. No, just No you saltes. stand there, it's gonna work. Ay. There it is. So it's heating the egg, and that would allow What? you to get another little friendly little trouble. You can actually name them. Oh, I don't know if it's gonna work with a controller now, but I think we're gonna just leave it at that. Okay. Además, Justin. Name it me. Thanks. I appreciate it. I hope Justin doesn't get eaten. Increíble. I look extra confused. That's me. The confused trouble. Yeah. He's trouble. Dice que tengo este juego para llamarle Mirilla a mis bichos. A todos los bichos los llaman Mirilla. Sí, Mirilla 1, Mirilla 2, Mirilla 3. They help you in it's not only about getting more of these and No sé yo. allowing your family to grow. It also there's also certain puzzles which
have requirements of how many creatures you need in order to unlock the areas. Mola porque te van a estar siguiendo ahí a full y ya está. En plan, hasta la Ya, nos muerte. van a transformar. Igual los puedes alimentar. No sé. Pero lo que sí que sé es que no son IA, ¿eh? O sea, son IA, no son compañeros. No, creo que no podemos jugar. Ya. No estoy seguro. To the left of the mountain and just keep on going. Left of it. To the left. Go left. Left. The other way. No. That way. Okay. Yeah. Qué malo es este señor para seguir indicaciones, tío, de verdad. I'm the most annoying. Yeah, he's going the opposite way on purpose and naming his friends trebles. They're on the adventure with me. Oh, wow. Hostia puta. Eso. No lo sé, pero no. Right beneath this colossal creature, there's a sort of entry to a interior, one of what we call the Elder Caves, because there's basically these indoor environments where you can necesitas tres bichitos. Explore more. Here you get more introduction to the story of the game and how. Ya no es furro, tío. The game. Now you could. The way you resolved this part of the beginning of the game was getting these 3 specific trebom, but there are other in the outdoor environment which you can get in different ways and see and discover other mutations, and that's the idea that different people will solve this in different ways. That's cool. Está muy bien. ¿Puedes coger otro? There's a lot of backstory and history that you've created for this. Hostia. Justin. Pues sí, entonces sí que puedes ir comiendo cosas y transformándolos. Eso mola porque si os habéis visto como el trailer que había cosas en plan de forma cuadrada y tal. Ya, mira cómo ahora es lo que estaba pensando, que puedes tener uno para cada cosa. So here, for instance, you start getting some puzzles. So you have this strange door with this box-shaped statue, and you're getting introduced. Hostia, el menú como mola, ¿no? En plan, no habíamos visto hasta ahora. All part of the puzzle. We have a compendium for creatures, food. At the moment, you don't have the mutation, which allows you to add creatures into your compendium. But you'll notice this area open. ¡Ay! Go there. No ahora, Guerrilla, ahora no. Is throwing water with your trunk. So with the right trigger, you can shoot. Al botón. If you hold. Oh, cool! And they join in. And they join in. So that's awesome. Cógelo. Pero con el Justin. Ah, sí, está con el Justin. You should eat that one. Okay. You should definitely eat that one. Nah. La ve, nene, la ve. Slipping down of the stairs. That's one of the. I thought he was transforming. No. Ah, ay Dios. Es un cubo de Minecraft. Part of the puzzle. You are now part of the puzzle. So you would try to enter that. ¡Qué mágico! It wouldn't have opened. So now with the square trouble, you can access to this area, and you find yourself with Gromo, the Elder. Inside the cave, the Trebum found a living. So the game is. It had been waiting in this chamber. Since you're in this kind of alien world, at the beginning we didn't have the narrator in the game. That's something that came later during. The game has been a lot of experimentation. If you looked at the original design document, there's the core concept of the game is there, but we started seeing what things worked and what things didn't work through a process of discovery, because it's very different to anything else that we've ever done, or we really can't draw parallels with other titles. So, for instance, the narrator was something that came later on. He's actually part of the story. He's not just there to help players, but he's an actual character. So, yeah, it's a very unique game, and we're really excited about it. The game is really gorgeous. It's so open. There's so many things to do and expansive. It's very expansive. When are you releasing? Do you have a release date yet?
No, we do not have a release date. We have an idea of when we might be able to release, but if I say Yo supongo que la demo saldrá antes. Yes, totally understand that from experience. Let's not upset the internet more than we already have. Yeah, but yeah, it's really awesome. Can you wish list it, and where will you be able to find it? Yes, it can be wishlisted on the Epic Games Store. We're also launching on PlayStation and Xbox. Hostia, es exclusivo de Epic, ¿eh? It will be a simultaneous release, but yeah, we don't know when. Cool. How can we find out more about the Eternal Cylinder? I should call out that there's a beta. You just have to register at eternalcylinder.com. And yeah, and if you want to David, dale caña. aceteam.cl to check more about Está bien. Eternal Cylinder and other Aceteam games. Thank you so much for hopping on board, Carlos. It's awesome to see this game. I was so happy that we were able to showcase the trailer the other day, and then actually get to play so people could see exactly what it is, especially since it was blowing up in the chat. And the cylinder did not destroy us today. We're rolling out with the cylinder. I'm also disappointed that it didn't. Yeah. I thought this was one I did well at. Yeah, there's gonna be memes. We're making them. So yeah. Okay, probablemente. I'm looking forward to them. All right, thank you so much. That was the Eternal Cylinder. Creo que iba a hablar y lo han cortado al chaval. Okay. Thanks for naming me. No, creo que soy como un adiós, ¿no? Pero estaba haciendo... Estaba medio abriendo la boca. Sí, o algo así. Game. This is really amazing. There's something in the water in Chile. Yeah, definitely. Yeah, it's been an amazing experience. We have one trailer that came from New Blood just in that we want to showcase before we head out. Let's roll the New Blood trailer. Esa es la del otro día, ¿no? Me suena. Vale, sí. Que ya estaba medio cerrando también. ¿Pero este es el último juego o solo van a poner el trailer? Este es el de la PC Gaming Show, solo van a poner el trailer. Vale, sí. En la PC Gaming Show que dijeron después de los créditos. Sí. Que va a ser un juego del no sé qué año. Ya, tío, 2005. pero a mí como que me llama un poco, no sé. A mí no mucho. No sé, parece chulo. Es como un Dishonored, pero con gráficos malos. Un Thief raro. Sí, algo así. Pero no sé, está kinda cool. Lo bueno es que te lo tira hasta una tostadora, porque los Sí, en plan, sí, tal cual. tiene que tener como 10 polígonos el personaje. Lo difícil son 4 polígonos. Como 5. Bueno, probablemente 4. Está curioso, yo qué sé. And that was Gloomwood from New Blood. Thank you so much, New Blood, for dropping an exclusive trailer of the Guerrilla Collective. No es exclusive, the pero... Guerrilla Collective is now over. It's been an amazing experience. Se acabó. Oh, jolín, nos quedamos sin Guerrilla Collective. Después de 3 días. We want to thank all of our partners again: IGN, GameSpot, Valve. IGN, Valve. I said IGN twice. Kind of funny, of course. Valve, hostia. Xbox, Astro, Razer, everybody who's been El señor Valve. Ryan behind the boards and Tracy and somos nosotros que no sabemos hablar. It's been an amazing experience. Now we're going to go back to Greg. Peace. And that's it, ladies and gentlemen. The Guerrilla Collective. Este señor ha existido como 3 veces solo para hablar y ya está. Pero en plan no ha hecho nada. ¿No? Los primeros 2 días, sí. We cannot thank you enough. We hope you all have a fantastic, not E3, I don't know, what are we calling? There's just showcases and events. No sé. From the bottom of our hearts, thank you so much for your support. And no, until next time, it's been our pleasure to serve you. Vale. La verdad es que el sonidito este es súper satisfactorio,
En plan, Ya, cómo se crea el logo mola mucho. Sí. Pues ea.